Fluorescencia atómica. Esta es una técnica reciente que compite con la espectrometría de absorción atómica. Cuando se excitan los electrones mediante una radiación con determinada longitud de onda, tienen tendencia a volver a su estado fundamental, por lo cual emiten una energía con la misma longitud de onda. Sin embargo, la vuelta al nivel fundamental puede hacerse mediante etapas o pasos por otros niveles con energías intermedias. Cada uno de tales saltos corresponde a una longitud de onda mayor que la del salto directo. Estas emisiones de menor intensidad que la correspondiente al salto directo a nivel fundamental se denomina fluorescencia y son la base para la determinación de algunos elementos. Las fuentes de emisión para fluorescencia atómica han de ser muy potentes, no siendo útiles, por lo general, las lámparas usadas en espectrofotometría de absorción atómica. Se han de utilizar tubos de descarga sin electrodos consistentes en un tubo de cuarzo cerrado herméticamente que contiene una pequeña cantidad de una sal del elemento a determinar, por ejemplo yoduro, a baja presión de argón. Mediante un campo de microondas de elevada frecuencia se provoca una excitación del vapor atómico en la lámpara. Cuanto más intensa sea la excitación, más sensible es la fluorescencia. Los espectros de fluorescencia se observan mejor en dirección perpendicular a la de incidencia. Algunos de los inconvenientes de esta técnica son el precio de los generadores de microondas, el tiempo de precalentamiento de 1 a 2 horas y que no todos los elementos pueden determinarse al no dar emisiones suficientemente intensas. Como ventaja se pueden citar el buen precio y la larga duración de los tubos de descarga y la elevada sensibilidad que se puede alcanzar en función de la intensidad de la fuente de emisión. Las aplicaciones de la fluorescencia atómica están relacionadas con el rango de linealidad en función de la concentración, que es más amplio que en la espectrofotometría de absorción atómica. Se ha utilizado esta técnica para la determinación de metales en diversas matrices orgánicas, hidrocarburos, aceites, sangre, etc. Espectrometría con plasma de acoplamiento inducido. Los plasmas son gases en los que una fracción superior al 1% se encuentra ionizada y a una temperatura comprendida entre 4000 y 10.000 grados centígrados. Esto da lugar a una fuente de emisión más potente que cualquier llama, pudiendo provocar disociaciones en las combinaciones químicas más resistentes. Mediante este sistema pueden determinarse elementos tanto mayoritarios como a nivel de trazas. La atomización de la muestra es más completa que cuando se realiza con llama, habiéndose comprobado una mejor disociación y disminuyendo las interferencias. También, debido a las características de esta fuente de emisión, la linealidad en función de la concentración del elemento a determinar se mantiene en rangos mayores que en las técnicas de llama. Fluorescencia de rayos X. Se produce cuando se hace incidir sobre la muestra un haz de rayos X. Una parte de su energía es absorbida, pero el resto, una mínima parte en relación con la absorbida, es dispersada hacia longitudes de onda menores que se corresponden con los elementos presentes en la muestra. Se trata de una técnica dispersiva. La muestra se coloca en pastillas. Para la obtención de buenos resultados cuantitativos es necesario disponer de patrones, en los que el elemento a determinar han de encontrarse en un entorno químico lo más parecido posible a la muestra que se va a analizar. Métodos eléctricos. Los métodos eléctricos de análisis se basan en el comportamiento de una disolución cuando forma parte de una celda electroquímica. Una celda electroquímica es un sistema químico capaz de intercambiar corriente eléctrica con el exterior. Las celdas que generan corriente se denominan galvánicas, mientras que las celdas que gastan energía se llaman electrolíticas. En las celdas electroquímicas se dan dos procesos, la reducción en el cátodo y la oxidación en el ánodo. Existe una relación entre el potencial de una celda electrolítica y las concentraciones de las especies implicadas en los procesos de oxidación-reducción, con lo cual pueden establecerse medidas cuantitativas. Hay varios tipos de métodos eléctricos de análisis. Uno, tenemos los métodos que relacionan directamente la concentración de una especie con algún parámetro eléctrico, como el potencial del electrodo o la conductividad. El uso de electrodos, indicadores o electrodos selectivos se está haciendo muy generalizado en muchos campos de la química. El caso más conocido es el pHímetro. 2. Métodos que detectan el punto final de una valoración mediante el cambio de algún parámetro eléctrico, como el potencial del electrodo. Estos métodos pueden aplicarse a cualquier tipo de valoración, como por ejemplo la valoración de cloruros con sales de plata para precipitar cloruro de plata. 3. Los métodos basados en la transformación, por parte de la corriente eléctrica de una entidad que se encuentra en disolución en otra entidad con diferentes estados de oxidación. Si la entidad formada es sólida y se puede pesar, es un método de electrodeposición y puede también ser considerado como un método de aritmético clásico. Algunos de los elementos que pueden determinarse con estos métodos son por ejemplo el cadmio, el cobalto, el cobre, el hierro, el plomo, el níquel, la plata, el estaño y el zinc. Los métodos columbimétricos miden la corriente eléctrica y el tiempo necesario para la realización de un determinado proceso redox. Generalmente se trabaja con un potencial de electrodo constante para asegurar la selectividad del proceso. Para llevar a cabo estos procesos hay que tener en cuenta, entre otras cosas, que un Faraday, 96.491 coulombios, es la cantidad de electricidad necesaria para transformar un equivalente. Con estos métodos se pueden determinar el uranio y el plutonio existente en venas radiactivas. En general, los métodos eléctricos de análisis no son muy empleados para la determinación en mineralogía y sustancias relacionadas.
aunque sí se usan para numerosas entidades inorgánicas. Métodos térmicos. Estos métodos se basan en la variación de algunas características con la temperatura. Las técnicas más empleadas en química mineral son las basadas en el análisis térmico. La termogravimetría determina la variación del peso con la temperatura. Es interesante para la determinación de los componentes volátiles presentes en las sustancias, por ejemplo agua, carbonatos, etc. Dado que estos estudios se realizan en atmósfera cerrada, dependiendo del tipo de gases presentes en la misma, pueden obtenerse resultados diferentes, por ejemplo, si hay oxidaciones. El análisis térmico diferencial, además de determinar variaciones de peso con la temperatura, que se manifiestan en picos, también registra cambios de fase, asociados a intercambios de energía, como reorganizaciones estructurales. Métodos mecánicos. Se basan en relacionar algunas propiedades mecánicas con la composición. Dentro de este grupo se incluyen las cromatografías, muy importantes para la determinación de sustancias orgánicas, y determinados tipos de iones. Las técnicas de cromatografía no son todavía muy usadas para la determinación de sustancias minerales. Otros métodos. Dentro de este apartado deben incluirse técnicas muy dispares, como por ejemplo, la medida de radioactividad. Se emplea en la mineralogía de las tierras raras, donde se incluyen numerosos minerales. La medida de la radioactividad suministra una idea de la cantidad total de elementos radiactivos presentes en una muestra, pero no permite discernir entre ellos. Análisis enzimático. Estos métodos se usan en bioquímica para estudios cinéticos. Hacia 1930 se empezaron a usar las fosfatasas para análisis clínicos. El uso de estas técnicas en mineralogía es nulo por ahora. Refractometrías. Se basan en la medida del índice de refracción. En gemología se usan refractómetros especiales que no son muy complicados. Las muestras han de ser cristalinas o deben pulirse bien.